Bueno, hay gente que nos está escribiendo y todos los comentarios son bienvenidos, todos, como aquel que, ¿cómo se llama el señor? El señor que nos está en La Pomona, el señor Andrade. Vamos a hablar menos, señor Andrade. Sí, gracias. Dice un televidente, el pueblo bolivariano ya no encuentra qué hacer, no consigue qué comer ni jabón para sus manos, dice Irving Antunes. Yo no sé si se refiere, hay algún lugar que se llama el bolivariano, porque yo creo que el problema es de todos los venezolanos, ¿no? Aquí de verdad que la crisis no está discriminando, problema general. Sí, ciertamente. No, a lo mejor ahora al decir pueblo bolivariano se refiere a la nación de Bolívar, al pueblo de Bolívar, que somos todos, en cierta forma, como padres de la patria. Un poco una retórica un poco, pero bueno, ahí está. Buenas tardes. Ahora hay un poquito de leche porque el gobierno soltó los contenedores de leche importada que tenían para machiques, dice La Rivera de la Concepción. Desde saludos, mi querido profesor, soy abogado de Luz, María Torres, Dios lo bendiga. Muchas gracias, María. Imagínese, ¿cuántos años dando clases, profesor? ¿No? Tengo 47 años como profesor. Sí. Lo que pasa es que empezó a los 15 años, ¿no? Empecé a los 16. Doctor Esparza, volvemos al asunto de los tiempos, el tema de que ¿qué se impone, la política o lo jurídico? Y si permitiría, como en un juego de ajedrez, que la gente se siente con su reloj del tiempo a reflexionar acerca de todas las jugadas, que el ajedrez, ese es el asunto, no hay que jugar todas las piezas, en cada juego hay que moverlas todas imaginariamente. Entonces, las partes allí, hay dos, la oposición, el gobierno. ¿Hay tiempo para reflexionar para que ese reloj pueda ejercer su papel? Tú lo has dicho, es un reloj. Es un reloj, la categoría de tiempo es única. Y cuando hacemos esa división o esa separación entre lo jurídico, lo político y lo social, es porque estamos acostumbrados a las taxonomías, a establecer las clasificaciones, pero están integrados. Si nosotros no podemos hablar de lo político sin lo social, ni lo jurídico sin lo político y social. Por supuesto, cada quien tiene su especialidad, su espacio, pero el tiempo es único. El pueblo venezolano se manifestó como poder originario, no renunció a su carácter de poder originario, se manifestó, como se manifestó con la Constitución del 99. No renunció a ser poder originario después de sancionar la Constitución del 99. No. Ese mismo pueblo no está pensando en que, bueno, lo jurídico tiene razón, pero lo político tiene que esperar o que tiene que llegar a un acuerdo y que lo social estén ahí atentos a que cuando nos pongamos de acuerdo llegue la leche. No. Porque es una integración de elementos que es la vida social y es la historia actual. Y eso es lo que la realidad política nos marca y nos demanda. Yo soy un poco crítico de algunos juristas, y no los critico porque yo mismo los he ayudado a formar, cuando asumen para la interpretación de los hechos constitucionales categorías formales, categorías formalistas, vamos a decir kelsenianas, del orden de la pirámide de validez y de fundamentación de la validez de las normas. No. Mira, la última fundamentación de la validez de las normas es el reconocimiento de la sociedad. Y a veces el reconocimiento de la sociedad es un acto que se produce de modo mesurado, como el 6 de diciembre. El 6 de diciembre fue un acto de manifestación de ese poder constituyente, de esa facticidad constitucional mesurada. La gente fue a votar tranquilamente. Ojalá siga siendo así. Y yo decía que gracias a Dios íbamos a tener ese 6 de diciembre, porque era la válvula de escape a respuestas no tranquilas, no pacíficas. Pero si esa válvula de escape se cierra, no sé qué va a pasar. Sí, que la gente se sienta frustrada, que se sienta frustrada, que sus expectativas no fueron satisfechas. No fueron satisfechas, va a buscar otras salidas.
Y yo creo que... Pero esa salida, disculpe, doctor, ¿podría significar un proceso de anarquía o hay un liderazgo que puede emerger? Es decir, ¿podemos especular acerca de esos escenarios? Pueden pasar muchas cosas. Los procesos anárquicos no persisten, los procesos de violencia no persisten, causan daños enormes, pero no persisten, pero causan efectos. Uno puede comentar desde el punto de vista de la teoría política y de la historia política que los conflictos llegan a un clímax y en el clímax está la solución. En lo que no hay acuerdo es cuál es la solución. La solución puede ser el acuerdo, la solución puede ser la prevalencia del más fuerte. Mira, en una de las últimas cartas que hizo Simón Bolívar al general Urdaneta, a Rafael Urdaneta, le decía, recuerda, siendo Urdaneta presidente de la Gran Colombia, de Colombia, le decía, recuerda que las guerras civiles las ganan o el más feroz o el más enérgico. Eso se lo está diciendo Bolívar en su lecho, en su último lecho de moribundo, a quien tenía en sus manos el poder de mantener o de disolver o de que se disolviera el proyecto colombiano, el proyecto de la unidad que la historia llama Gran Colombiano, de los principales países de América. Las guerras civiles, no estoy hablando en este momento de una guerra civil, pero sí de una real confrontación social, la va a ganar o el más fiero, el más feroz, o el más enérgico. Yo quiero que la gane el más enérgico, no el más feroz. Es decir, que no la gane el miedo y el terror, sino que la gane la voluntad que se expresa con fuerza, porque tiene que expresarse con fuerza, y que da lugar a cambios que ojalá sean positivos. Profesor Jesús Esparza, ese análisis, ese conocimiento, por lo menos tener una visión de estos asuntos, de lo que hoy ocurre y las consecuencias diferentes de depende de cómo detone cada asunto, pues tendría sus escenarios. No pasa porque la sociedad, distinto a los partidos, las universidades, los seres pensantes con capacidad, usted, los otros profesores, abogados o no abogados, periodistas, la comunidad que pueda organizarse para convertirse no en un muro de contención para redimir, sublimar todo esto, sino para organizar, ayudar a reinterpretar este asunto sobre la base de que se imponga no esa fiereza, sino la civilidad y la construcción de una sociedad orgánica donde la barbarie sea alejada absolutamente y que entendamos que ello sería pues nefasto para todos. No hay forma de hacer una vida social integralmente, jurídico-políticamente integrada, institucionalmente. Son las instituciones las integradoras de esos factores. Decía Huntington en una de sus obras más importantes, se puso de moda ahora con el desafío de la identidad americana, porque parece que es el libro de cabecera de Donald Trump, pero decía en esa obra sobre la solidez de los ordenamientos políticos, el ordenamiento político se basa en las instituciones. Si nosotros sin las instituciones no podemos hacer nada. Si no hay instituciones, viene el caos. Y por eso es que las instituciones deben ser preservadas. Y de allí la responsabilidad que tiene el TSJ en Venezuela y que tiene especialmente la Sala Constitucional. Cuando la Sala Electoral toma la decisión que toma, tendrá sus razones, pero que aparentemente a la luz de lo que los juristas dicen y de su propia doctrina y de la doctrina de la Sala Constitucional, que es normativa, choca con el principio de soberanía que está establecido en el artículo 5 de la Constitución y que aunque no esté establecido en el artículo 5 de la Constitución, está en la naturaleza de la sociedad política, que es en el pueblo donde reside el poder constituyente y el poder de decisión, a menos que creamos en la monarquía, a menos que nuestro régimen y nuestra vocación política sea monárquica, o sea, teocrática, no es democrática. Doctor Esparza, nosotros podemos dar el lujo, como si lo ha hecho el gobierno y otros tantos, de meternos en un compartimiento estanco e imaginarnos escenarios. Construya usted los propios. ¿Qué viene a continuación? El escenario que viene a continuación, lamentablemente, es no apto para menores.
ni para personas que pudieran tener problemas cardíacos. Porque el escenario es complejo. Porque cuando el estamento político, cuando la clase política, como se suele decir indebidamente, pero se entiende, es rebasado por el sentir social, en ese momento... ¿Usted piensa que ya eso ocurrió? No va a ocurrir, no ha ocurrido, pero puede ocurrir. Todavía no ha ocurrido y ojalá que no ocurra. Ojalá que la respuesta institucional esté en capacidad no de reprimir y de controlar represivamente la emergencia social, sino que la emergencia social pueda obtener en forma racional, y por eso es que también en la economía, así como en la política, así como en la economía, las decisiones se basan en expectativas racionales, aun cuando algunos ministros no crean en esas elucubraciones, que son complejas, pero a lo mejor por eso no se entienden muy bien. Cuando eso puede hacerse, nosotros estamos en presencia de una capacidad que es la esperanza que tenemos, que después de tantos años de experiencia democrática y de sus interrupciones y de sus avatares, el pueblo venezolano es demócrata. Aquí no se elige a la reina de carnaval del colegio primaria porque el maestro considera que fulanita es la más bonita. No, se vota. Y a lo mejor gana la más fea, pero la más simpática, la que el pueblo quiere. Esa es nuestra naturaleza democrática. Así es. Manuel Caballero decía que el gran enemigo de cualquier régimen dictatorial o tiránico en Venezuela era que ya Venezuela, ya la sociedad venezolana, había aprendido, había disfrutado y se había empoderado de la democracia. Bueno, nos queda entonces unas cuantas cosas por contar. Ojalá no solo seamos observadores, sino entes activos en una situación de la cual no escapa nadie. ¿Cómo hacerlo? El tema de medicamentos, hospitales, los problemas sociales, la inseguridad, todos estos asuntos que en algún momento tienen que comenzar a resolverse, y esto está en lo político, en la seriedad, en la honestidad del manejo político. Gracias al doctor Jesús Esparza y a ustedes, muy gentiles, por acompañarnos. Mañana, puntos de nuevo. Movistar, patrocinamos pasión, patrocinamos fútbol.